Bueno, estamos ahora presentando, este tren se llama Deseo de Irán Capote, una pieza de teatro más que sabemos que hace poco recibió el premio también Villanueva de México, justo el catálogo de Ediciones de la Luz, una colección que abrirse las constelaciones. Esta edición preciosa, con imagen descubierta de Brenda Cabrera. Entonces, el autor ha querido que nos acompañe como presentador de su libro, Amigo Chapérez, a quien le doy la palabra, por favor. Gracias. No sé por qué motivo habrá querido eso. ¿Por qué tú crees? De todas maneras, ayer me confundieron contigo. Hay que ir trabajando en eso. Buenas tardes y bueno, siempre es un placer compartir con amigos, con colegas de la creación, con gente nueva que se suma a estas presentaciones. Y bueno, siempre agradecerle a Ediciones La Luz porque a pesar de que la obra ha tenido, digamos que un recorrido inverso, primero tuvo una vida sobre la escena, felizmente ha tenido una feliz vida sobre la escena y ahora es que encuentra, digamos, la letra impresa para perpetuarse de cierta manera en una publicación y que pueda ser compartida con otros lectores que no hayan podido confrontar lo que ha significado para Teatro Rumbo y bueno, para la joven creación teatral en Cuba, un suceso artístico como ha sido la puesta en escena de este tren se llama Deseo. Así que vamos a comenzar. Este tren se llama Deseo o de cuando Bad Bunny se oyó en Nueva Orleans. A solo 7 meses de que un tranvía llamado Deseo se estrene en Broadway, la obra con la que Tennessee Williams encuentra un sitio definitivo entre los clásicos de la escena norteamericana tiene su debut habanero. Corría el año 1948 cuando el Patronato del Teatro anuncia su presentación con un elenco que reúne a un grupo de figuras encabezadas por Marisabel Sáenz, Violeta Casals y Sergio Doré, todos bajo la dirección de Modesto Centeno. Su relativa inmediatez sobre los escenarios cubanos no solo confirma la resonancia que tiene la obra fuera de los Estados Unidos, sino el propósito de varios de nuestros artistas por instaurar un teatro moderno, enraizado en la contemporaneidad, capaz de retar al espectador con algo más que el sainete o las revistas musicales. Sobre aquellas primeras funciones a las que se dice asiste el propio Marlon Brando, cuando aún no existía la versión cinematográfica, escribe la española Matilde Muñoz para Siglo XXI. La fama de que venía precedido el estreno de un tranvía llamado Deseo había congregado en el auditorio un público desbordante. En él emergían las conocidas cabezas de todos los estrenos. Toda La Habana, de las grandes solemnidades, hervía en aquel vestíbulo con sus comentarios de expectación. Tras el éxito alcanzado, el universo delirante de Blanche sería nuevamente abordado desde otras miradas. En 1965, Roberto Garriga asume una nueva versión protagonizada por Raquel Revuelta y Enrique Almirante. Y un año después, Modesto Centeno vuelve sobre las huellas de su propio montaje para entregar una apuesta que coloca a Adela Escartín y Lilian Llerena en sus papeles principales. Sin nuevas marcas que registren su presencia en años sucesivos, habrá que esperar un cuarto de siglo para desde otra Habana, en la que ya se advertían las marcas de lo precario y la sobrevivencia, reencontrarse con el texto de Williams. Esta vez, como parte de una transgresora y memorable trilogía en la que se avisoran las credenciales poéticas de un creador y un grupo imprescindibles: Carlos Díaz y Teatro El Público. No deja de resultar curioso cómo una obra con tantos atractivos, desgarramientos, citadas desde otros lenguajes artísticos por el paisaje humano que dibuja, haya tenido una presencia escénica tan accidentada, por no decir escasa, entre nosotros. Por suerte, su estatura ha logrado sobrepasar la mirada esquiva de nuestros directores, lo que le ha permitido a los dilemas de Blanche deambular en el imaginario de muchos como un fantasma que nos invita a contemplar la rapidez con la que pueden marchitarse ciertas grandezas. El dramaturgo y director teatral Irán Capote Fuente parece haber sido seducido por esa condición. Tal es así que hoy ve la luz, nunca mejor dicho,
la publicación de su pieza Este tren se llama Deseo, una inteligente reescritura del clásico de Williams que, lejos de reducirlo a la repetición de sus figuras, acentúa y actualiza las miserias, miedos y culpas de estos personajes al remodelar ámbitos y circunstancias conectadas con el presente. La llegada inesperada de Blanche a casa de su hermana Estela y la serie de circunstancias que terminan por abocar al personaje a la locura son mostradas desde una evidente concepción abierta, casi episódica, en la que escenas dialogadas con una lógica causal en su desarrollo se alternan con pasajes narrados usados por el autor para evocar el transcurso de un suceso, precisar un carácter o valorizar personajes que cumplen una misión clave en el conflicto, lo que revela cierta conexión con el teatro épico. Y antes que alguien pueda cruzar las cejas, dejemos claro que no me refiero a una incorporación ortodoxa de los postulados dejados por Brecht, sino de la adopción de reminiscencias brechtianas que conviven con patrones ibsenianos y con cierta perspectiva psicologista inherente al original. Un cruce de referentes, lenguajes e influencias propias de las prácticas teatrales contemporáneas, en las que lógicamente se sitúa el joven dramaturgo y que han sabido incorporar al renovador alemán como parte de un múltiple sedimento teórico y práctico asimilado. En aras de sustentar mi criterio, propongo ir más allá de lo visible, escarbar en el significado profundo del texto, y les aseguro que no tardarán en advertir que el conflicto y el comportamiento de los personajes tiene un trasfondo social de lucha de clases con sus respectivas e incompatibles visiones. En su diálogo con el texto original, Capote ha modificado algunas circunstancias que acentúan la colisión de dos espacios sociales y desde ahí muestra posiciones, principios y disyuntivas que configuran las relaciones de Blanche con el resto del reparto, Estela, Marlon y Eunice, no ya en un barrio obrero de Nueva Orleans, sino en un precario quimbo del paradero. Desde una sintonía reconocible en los tiempos que vivimos, quien en la obra de Williams no es más que una aristócrata arruinada, en la versión es una gerente corrupta, expuesta públicamente desde los medios y con una investigación policial en curso. Rebajada la condición de fugitiva, la convivencia con la pobreza y sus implicaciones, su negación a aceptar una realidad que tiende a favorecer la estrechez en las relaciones humanas y en la que no caben refinamientos ni fantasías, serán los verdaderos detonantes de su paulatina autodestrucción. Blanche odia lo que Estela y su cuñado Marlon representan, este último personaje concebido desde el juego intertextual. Repulsión que puede entenderse de manera inversa cuando Estela dice: yo hubiera preferido que nunca se bajara de ese tren que la trajo hasta aquí. Yo hubiera preferido seguir mi vida en paz. En un espacio claustrofóbico y marginal, el forcejeo inevitable de dos clases reconocibles en una Cuba cada vez más estratificada promueve una interpretación del fenómeno y sus consecuencias al tiempo que recupera la productividad crítica del discurso. Solo reconociendo los procesos sociales que subyacen, llegamos a comprender los delirios de Blanche, la violencia de Marlon, el ideal de realización obtuso y falocrático de Estela, perspectivas todas que actúan como una muralla frente al crudo entorno en el que se inscribe. Una reflexión manejada sin maniqueísmo, con matices de uno y otro lado que complejizan el debate, en tanto revelan las agudas contradicciones de la sociedad cubana, vistas desde la incapacidad de la protagonista para asumir la pérdida de su estilo de vida, el machismo y los prejuicios trastocados en autoritarismo, el desarraigo emocional y enajenante. Y hablando de Brecht, quisiera cerrar con otro ejemplo a favor de mi hipótesis. Orbitando alrededor de esta triada se encuentra Eunice, vecina de Estela, una negra emancipada, sobreviviente a la violencia, acostumbrada a las tablas de los quimbos y las broncas. Cegada en un inicio por los encantos de Blanche, a quien describe como una mujer perrísima, no vacilará más adelante en desafiar a Marlon, a la policía, a los prejuicios morales e incluso a sí misma, una vez que logra encontrar en la delicadeza y la dimensión particular
que Blanche le confiere a la vida un refugio contra tanta hazaña, mezquindad y miseria. De la sorpresa a la empatía y de esta al amor, en una escala de sentimientos que irán exponiéndose de manera paulatina. Será Eunice la que revele las claves ideológicas de la obra, en actitud retadora y barriotera, unido a una ironía que alcanza para convertir lo que pudo haber sido un acto de chivatería en una declaración de principios contra la desigualdad, las estructuras de poder, la hipocresía social, el país y el mundo. El personaje narra su encuentro con dos agentes, quienes le piden tener un contactico para hablar sobre Blanche. En un momento clave del monólogo, Eunice encara al lector para lanzar las preguntas que la pieza procura como su centro conceptual. ¿A ustedes no les gustaría tener todo eso? Montar todo eso, comer todo eso, viajar todo eso. ¿No harían lo mismo que Blanche? Las preguntas no son de índole moral, sino una negociación entre la ética de la ficción, el personaje y la ética de los lectores. El problema no es el qué, sino el cómo alcanzar nuestros sueños de realización, de qué recursos valernos para ello y hasta qué punto es lícito aquello de que el fin justifica los medios. Es así que en virtud de todo eso, el universo de Tennessee Williams es el mismo y es otro. No se traiciona ni se desvirtúa su imagen, pero se rebasa en el sentido de someternos a una lectura que refleja la magnitud de un espacio social, cultural y moral con el que hoy debemos convivir. Así, Irán logra sumergirnos en lo que acontece y somos nosotros quienes aprobamos o condenamos las motivaciones de una mujer que en su tremenda singularidad vuelve para decirnos, ahora desde un paradero donde las horas pasan al ritmo de Bad Bunny Baby, que siempre ha confiado en la amabilidad de los extraños. Mira, no te queremos que no tenga nada que decir, por favor. Yo creo Siempre tienes algo que decir. Yo creo que ya después de esto Aliocha, yo creo que Aliocha entiende mejor mi obra que yo. Sí, eso siempre pasa, no sé, bueno, en el mundo del teatro creo que más. Cuando alguien llega, ve tu obra o la lee y después hace todo un análisis, alguien, por supuesto, un teórico, un crítico especializado en este caso, y uno se queda así como dice, yo dije tanto, o sea, yo dije todo eso, lo dije de esa manera. Esa que dices ahora. A ver, ¿por dónde empezar con esto? Bueno, sin repetir lo que Aliocha puede haber dicho. Creo que desde mi experiencia personal como dramaturgo, allá afuera hablábamos con Gilberto Sosa, que estaba por ahí, y otros amigos que estaban ahí, y hablábamos de que el teatro, o sea, según esa visión, de que el teatro debe publicarse después de ser probado con el público. Yo no creo que sea tan así. Hay ejemplos de teatro que se publica mucho antes, incluso teatro que nunca llega a ver la luz en un escenario, y es teatro dramaturgia escrita muy valiosa. Pero en mi caso particular, los textos que he ido publicando como libros han tenido siempre antes la puesta en escena, o bien desde mí o bien desde otros directores que la han llevado a escena. En el caso de este tren se llama Deseo, yo tengo que confesarlo hoy aquí, de que creo que hasta ahora ha sido mi obra más feliz, aun cuando ha sido una obra bastante polémica y bastante inquieta. Pero ha sido mi obra más feliz, y creo que el libro está cerrando un ciclo de esa obra que bueno, viene desde el estreno, después del estreno las becas que recibió primero y después los premios con los que recientemente otorgaron, la Asociación de Críticos de la Unidad, y que el libro viene como a ser el colofón. O sea, este libro es más maravilloso y precioso, y que estaré eternamente agradecido a Luis Joseph y al equipazo que tiene en Ediciones La Luz por la belleza de este libro,
Y creo que este libro viene cerrando ya el ciclo de lo que es este tren se llama Deseo, independientemente de que ahora vienen toda una serie de funciones y de giras por la capital y por otras provincias con la obra. Y creo que me ha hecho muy feliz. Yo revisaba ahora en el libro y decía, madre mía, porque Alyosha decía que no he visto la obra en escena, que la lea en el libro. No, tienen que leerse el libro y tienen que ver la puesta en escena, porque el libro tiene todavía material de una de las primeras versiones o sea, uno va escribiendo y la escena va diciéndote quitas, pones, reescribes, vuelves a escribir. Y en este caso, este libro tiene zonas y hay textos, incluso parlamentos de gran intensidad, monólogos, que no están ya en la puesta en escena, pero que sí están dentro del libro. O sea, creo que son dos fenómenos distintos. Me gusta todavía más que sea así. Yo creo que me queda agradecer. A la HS, a Artes Escénicas, a la UNIAC, a todas las instituciones que han apoyado este proceso, aún cuando ha sido un proceso que ha sido largo. Además, el proceso del tren ha sido largo, estuvo Interrumpido por la pandemia. Yo llegué a montar la obra, yo hice la primera escritura, de la que tiene mucho este libro todavía, una primera reescritura, una primera revisión de ese tranvía de Tennessee, desde mis motivaciones a partir de Tennessee. Hice una primera que era bastante fiel a Tennessee Williams, y eso lo logramos subir a escena. La pandemia andaba, o sea, el estreno se iba a demorar todavía más, y nosotros armamos la obra, y antes de estrenarla, en aquella posible fecha de estreno, yo me paré frente a la obra y frente a la puesta en escena y dije, esta obra a mí no, o sea, está bien, sí, está bien, pero siento que esta obra todavía es muy Tennessee Williams, todavía es muy Elia Kazan, el director de la película, y creo que es muy poco yo, y creo que no está hablando desde donde yo quiero ahora mismo que hable, y a partir de ahí entonces tuvo que destejer toda la puesta en escena y reescribir otra vez la puesta. Los actores me querían matar porque ya todo estaba listo. Además había una producción que ya hubo que tirar abajo, había muebles y escenografía sobre la escena que después se demolió entero y los actores solo trabajan en una pasarela pequeña como si fuera una línea de tren y nada más. O sea, no tienen un objeto, no hay un mueble, no hay escenografía, solo trabajan con su memoria sensorial, con su emoción. Ah, sí. Estoy haciendo spoiler para que no. Ya verán la puesta. Y entonces el actor, y entonces ahí en esa segunda versión es donde yo empiezo a caldear sobre el actor y a escribir entonces los monólogos a partir también de lo que el actor mismo de su biografía personal me podía estar arrojando, y hicimos un trabajo que terminó siendo la puesta en escena que tenemos ahora. Entonces ha sido un trabajo largo. Este tren se llama Deseo. Vino la pandemia, después vino el estreno, allá en Pinar, nosotros no tenemos sede, tenemos que estar, o sea, no más, esperando el momento de poder ensayar en un lugar y de poder estrenar y demás. Además el problema con las condiciones técnicas de los teatros y demás, un país que está en problemas económicos. Y entonces eso ha dificultado poder hacer grandes temporadas, digamos, en Pinar, el éxodo de actores también, nada. Que ha sido un proceso largo, pero creo que lo he disfrutado mucho, todo el proceso de este tren, de lo que ha sido hasta hoy, lo que está haciendo, que hasta hoy con este libro, que ya repito otra vez, maravilloso. Y me queda entonces agradecer a Bobby, que tiene las palabras de Contracubierta, que lo mismo que Alyosha decía, Dios mío, yo veo a Bobby y digo, Dios mío, tanto. A Bobby, a Alyosha, a los actores de Carlos Rumbo, hay buena parte ahí. Y a toda la gente que ha seguido, el público sobre todo. Este tren ha tenido muy buen público en cada lugar donde hemos llegado. Ha tenido muy buena asistencia del público, como hoy hubo que repetir función. Bueno, me queda eso, agradecer a todos por eso, y que ojalá que la experiencia de la luz se repita. Trataba de decir que sí tenía cosas que decir. Eran tantas que no me escuchaste como tú lo decías. Pero no tan lindas como lo dice Alyosha. Sí, no, Alyosha lo dice muy bien. Y además ha hecho realmente un ensayo prácticamente de tu obra de valor. Y su expresividad, su rostro, es un hombre realmente de ser. Gracias, Alyosha Pérez.
Gracias a nuestro amigo Irán Capote por esta preciosa pieza que ha confiado al equipo de Ediciones La Luz. Por pensar siempre en el teatro para incluir en sus colecciones, que es importante. Sí, porque además se publica muy poco teatro en Cuba, ¿No, maestra? Bueno, no se tiene más espacio para los Pero se agradece mucho este Gracias. caso. Bueno, muchas gracias.